mental se asoman cada vez más en nuestra sociedad y como tal debemos hacer frente a esta situación, uniendo esfuerzos para lograr un mundo mentalmente más saludable. Y es así como la Clínica Psiquiátrica, ocupada en preservar la salud mental, se complace en celebrar la 18ª edición de las Jornadas Psiquiátricas 2022, cuyo título es Juntos para un mundo mentalmente más saludable. Nuevamente bienvenidos. Para este nuestro evento contamos con la presencia de expertos que impartirán interesantes temas que nos ayudan a fortalecer aquellos aspectos que conllevan a la salud mental. Damos inicio con la ponencia Cómo favorecer la salud mental hoy día, impartido por el médico psiquiatra Dr. José Ramón Comas Viñas, para quien les pido un fuerte aplauso. Les permitiré presentar parte de la trayectoria profesional del doctor. El doctor Comas Viñas es médico cirujano por la UNAM, especialista en psiquiatría por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, socio de la APM y del capítulo del Colegio Potosino de Psiquiatría, miembro de la Sociedad Americana de Psiquiatría. Actualmente labora en el Instituto Temazcal y Asociación Civil. Cedo el micrófono al doctor Comas Viñas. Adelante, doctor, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, pues es para mí un honor estar aquí en este congreso donde se van a tocar temas muy importantes y les voy a dar un panorama de la salud mental básicamente en México y me pidieron que hablara de cómo favorecerla, ¿no? Entonces es importante partir del hecho que quien no conoce su historia está condenada a repetir sus errores y veremos cómo a través de la historia de México hemos seguido repitiendo los mismos errores y obviamente con resultados pues que no son nada positivos. Básicamente estos son los objetivos de mi conferencia: la situación de la salud mental en el mundo, la situación de la salud mental en México y qué podemos hacer. Los trastornos mentales son una causa principal de discapacidad mundial, afectando entre el 16 al 19% de la población. Es decir, son millones de seres humanos de todas las edades que padecen de trastornos mentales. Y además de eso, un 30 a 40% de los trastornos mentales son crónicos, como la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia, los trastornos del neurodesarrollo, lo que va a generar un impacto personal, familiar y social con discapacidad por muchos años o de por vida. Cuando la COVID en marzo del 2022 hizo su intensa aparición en el mundo, la atención a la salud mental se paró en seco. Una encuesta de la Organización Mundial de la Salud en 130 países constató que el 60% de los países sufrió interrupciones en los servicios de psicoterapia para personas vulnerables y además un 33% reportó también un freno en el acceso a los tratamientos psiquiátricos y en intervenciones de emergencia. Esto en el mundo, imagínense la cantidad de millones de personas con trastornos mentales afectados por toda esta interrupción. Por lo tanto, no se pudieron atender nuevos pacientes y dar el seguimiento que se le estaba dando a los pacientes en curso. Por ejemplo, en el Instituto Temazcal durante varios meses se interrumpió totalmente la consulta médica, después se empezó a dar consulta telefónica y poco a poco así fuimos reiniciando las labores. Por lo tanto, retomar los niveles de atención ha sido un proceso lento y complicado. Esto ha tenido consecuencias como la separación física prolongada y el aislamiento familiar y social, la ruptura de las rutinas regulares de trabajo, escuela, diversiones, pérdida del empleo, reducción del salario y de las perspectivas económicas malas,
la baja credibilidad en algunos países de los responsables que manejan la pandemia y las otras crisis derivadas de estas. Y esto es importante entender estos datos que les voy a dar yo, porque la última encuesta nacional de desarrollo del año pasado se documentó un aumento de la pobreza y de la pobreza extrema. Crece la pobreza en México y alcanza el 44% de la población. Es decir, estamos hablando que entre 40 y 50 millones de mexicanos viven en pobreza y en pobreza extrema. A mayor pobreza, menor salud física y mental y mayores riesgos. Se calcula que hay 135,000 niños mexicanos huérfanos de un padre, de una madre, de ambos o del abuelo cuidador. No voy a profundizar en esto porque después de mí vienen expertos como el doctor Valderrama, la doctora Miriam, entonces ellos van a profundizar específicamente, pero vamos poniendo ya de una vez estos datos que son sumamente importantes para entender el problema que tenemos en México. Educación, ¿cómo estamos en educación? ¿Qué porcentaje de mexicanos tienen licenciatura? ¿Alguno de ustedes me puede decir qué porcentaje de mexicanos en este momento han llegado a tener o tienen licenciatura? 10%. ¿Perdón? 10%. Imagínense que va 10% con licenciatura. Es decir, competir con otros países pues nos pone en gran desventaja. En México solamente el 16% de los jóvenes y adultos cuentan con una carrera o estudios de licenciatura, siendo el porcentaje más bajo. Nosotros pertenecemos a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, van a volver a ver estas siglas, y de los 34 países que integran esta organización, nosotros somos el último lugar de los 34. Por otro lado tenemos el otro problema, el económico. ¿Cuánto se gasta en salud mental? Vamos a hablar de lo ideal, vamos a hablar de lo real. En México los recursos asignados a la oferta de servicios de salud son bajos con relación a la OCDE. México se encuentra en niveles inferiores al promedio. El gasto promedio de todos los países es de 6.3 en relación a su Producto Interno Bruto, mientras que en México es del 2.5. Es decir, en México dedicamos $533 y en el resto de los países de la OCDE destinan 2.867. Muchos países destinan el 3% de su presupuesto de salud en salud mental, cuando la carga en realidad es del 10%. Entonces, inclusive los países de la OCDE están por abajo de lo que se debería de invertir. En los países como nosotros, los ingresos bajos o medios, estamos en el 1%. Pero esto no es este sexenio. México ha destinado por sexenio el 1.5% del Producto Interno Bruto para la salud mental, o sea, 7 veces menos de lo necesario. Y además, suponiendo que ese recurso llegue, como dicen los administradores hospitalarios, que se pueda bajar ese recurso, que llegue a donde tiene que llegar, y además que se utilice adecuadamente, ¿sí? Esto ha creado una falta de infraestructura, de recursos técnicos, pero sobre todo del personal especializado en salud mental, así como de programas preventivos y de promoción eficaz. ¿Cómo vamos a hacer prevención? Apenas estamos oyendo constantemente: no consumas drogas, no consumas alcohol, etcétera, pero programas que vayan directamente a las escuelas. Si no trabajamos en la primaria con los papás, como hace Islandia tiene un problema muy serio con el alcoholismo.
Entonces decidieron hacer un programa donde que intervienen los maestros, los padres y los alumnos, y han logrado reducir del 20%, entre el 20 y el 25% del problema que tenían del alcoholismo al 6%. Entonces necesitamos trabajar, pero para eso también necesitamos dinero, necesitamos recursos. Creo que cada uno de nosotros tiene una definición por lo menos intuitiva de lo que es la salud mental, ¿sí? Una idea. Yo les voy a dar lo que encontré, lo que creo yo que es la salud mental. Y además es un tema muy extenso y complejo, donde existen muchas definiciones. Y aquí es importante siempre situarnos que somos un ente biopsicosocial. Para entender la salud y para entender la salud mental, tenemos que partir siempre de que somos entes biopsicosociales, es decir, todos los factores que van a intervenir en la salud y en la enfermedad. La salud mental no solo debe ser el tratamiento y la rehabilitación de los pacientes, debe incluir la promoción y la prevención de todos los aspectos en salud. Aquí les pongo una escultura de Rodin porque tenemos que reflexionar, no nada más vengo yo y les hablo y ya es insuficiente. Tenemos que reflexionar. Mi mayor interés en esta conferencia es que ustedes vayan haciendo reflexiones de cómo está su salud física, cómo está su salud mental, qué puedo hacer por mí, por mi familia y por los pacientes. Y yo siempre digo que nosotros somos muy afortunados, todos los que estamos aquí somos muy afortunados. ¿Por qué? Porque si revisamos nuestro grado de escolaridad, el nivel de ingresos, el acceso a los sistemas de salud, el tipo de casa, etcétera, estamos por encima, muy por encima de la población. Les acabo de decir que 44 millones de mexicanos están en pobreza extrema y ninguno de ustedes de aquí está en pobreza extrema. Entonces nosotros somos muy afortunados y hay que aprovechar realmente ese grado de escolaridad, ese nivel de ingresos, ese acceso a los sistemas de salud, pero para eso primero tenemos que ser conscientes de que tenemos esas ventajas, esas fortalezas y ese estatus para aprovecharlo en una forma adecuada. Y la otra pregunta es, ¿somos un reflejo sano de lo que tenemos? Y esto me lleva a mí a decir que ustedes son líderes, ya por el hecho de estar aquí, de tener sus conocimientos, de tener este nivel académico, los convierte automáticamente en líderes. Ustedes pueden ir a cualquier escuela, comunidad, auditorio y poder dar información valiosa porque tienen conocimiento. Y acuérdense que el conocimiento es poder. Pero eso también tiene que ir de la mano en conocer mi estado de salud. ¿Cuántos de ustedes van al médico periódicamente a que lo revise y les haga los exámenes y les diga que están bien? ¿Saben cuál es su índice de masa corporal? Acuérdense que en México tenemos un problema muy grave de obesidad en adultos y en niños. Y si no conozco mi índice de masa corporal, ¿cómo voy a trabajar en mí? He tenido problemas con el consumo de alcohol, de tabaco, de drogas lícitas o de drogas ilícitas. Lo típico, vivo estresado, me falta tiempo. ¿Cuántos pacientes no llegan a la consulta con esta frase, su primera frase, no? Pero ¿cuántos de nosotros vivimos así? ¿Duermo y descanso lo suficiente? Está demostrado que si yo no duermo bien, y no por horas, sino porque realmente descanse, la valoración del sueño no son las horas, sino la calidad del sueño. Entonces, eso sabemos que a la larga está asociado a muchos trastornos físicos y mentales, y además, por ejemplo, está asociado a demencia,
está asociado a infartos, está asociado a baja productividad, con accidentes laborales y muchas otras más. Pregúntense cuántos días a la semana hacen ejercicio. ¿Sí? Constantemente nos están diciendo que el ejercicio es muy importante y está demostrado que es un gran antidepresivo el que un paciente con un trastorno mental y sobre todo si tiene depresión haga ejercicio de 3 a 4 veces a la semana. Es decir, la pregunta es ¿cuáles son mis prioridades? Las cuales se van a reflejar en mí, en mi relación familiar y con los pacientes. El modelo de salud mental positiva elaborado por Yaoda en 1958 se basa en una serie de conceptos afines como bienestar, calidad de vida, prevención o promoción. Y podemos utilizarlo en nuestra valoración y en la aprobación y en la prevención de nuestra salud mental. Aquí está la referencia, es una tesis doctoral de la doctora Luch Canut y la pueden encontrar en internet, es una tesis doctoral muy completa. ¿En qué se basa Yaoda? Considera que la relación entre la salud y la enfermedad es compleja y requiere una investigación profunda. Indica que los tipos puros no existen, es decir, no hay nadie al 100% sano, ni nadie al 100% enfermo, porque está al 100% enfermo probablemente pues esté muerto. Cada ser humano tiene simultáneamente aspectos sanos y enfermos, predominando unos u otros en función del momento o la situación. ¿Y cuáles son los conceptos básicos de esta autora y que proponen para poder entender qué es la salud mental? Porque a eso vinimos aquí. Número 1, actitudes hacia uno mismo, crecimiento y autoactualización, integración, autonomía, percepción de la realidad y dominio del entorno. Ahorita voy a desglosar de cada una de ellas en una forma breve porque este es un tema muy extenso. Actitudes hacia sí mismo. Las actitudes hacia uno mismo se describen con términos tales como la autoaceptación, la autoconfianza y la autoindependencia. La autoaceptación implica que la persona ha aprendido a vivir consigo misma, aceptando sus propias limitaciones y posibilidades. ¿Sí? Y creo que los psiquiatras nos enfrentamos frecuentemente a estos pacientes que no quieren aceptar o no pueden o no han tenido la oportunidad de aceptar sus limitaciones y sus posibilidades, y entonces esto le genera mucho estrés. La autoconfianza engloba la autoestima y el autorrespeto e implican a la persona se considera a sí misma buena, fuerte y capaz. La autoindependencia es la idea de que uno depende fundamentalmente de sí mismo y de sus propios criterios. Crecimiento y actualización está relacionado con lo que la persona hace en su vida, como un principio general de vida, es decir, como fuerza motriz que moviliza la actividad de todos los organismos. Por eso están ustedes aquí, porque se han movilizado para venir a aprender algo. Eso espero que puedan aprender. Como un criterio de salud mental positiva, la motivación por la vida y la implicación en la vida. La integración. La integración implica la interrelación de todos los procesos y atributos de la persona, el equilibrio psíquico, filosofía personal sobre la vida y la resistencia al estrés, es decir, el estrés como parte normal de nuestra vida, pero también tener las herramientas adecuadas para manejar el estrés de una forma correcta. Autonomía. Esta dimensión hace referencia a la relación de la persona con el mundo, con el ambiente, y el término es sinónimo de independencia, de autodeterminación. La persona psicológicamente sana tiene cierta autonomía
es decir, no somos totalmente independientes del resto de las personas, y no depende fundamentalmente del mundo y los demás, pero interactuamos, somos seres sociales que necesitamos interactuar, es decir, un recién nacido necesita del afecto, del abrazo, del acompañamiento que le da una madre o un cuidador, si no es la madre, para tener un desarrollo emocionalmente sano. La percepción de la realidad. Este criterio implica la capacidad para percibir adecuadamente la realidad. La percepción del ambiente no puede ser totalmente objetiva, ¿sí? Siempre hay un aspecto subjetivo propio dado por nuestra forma de ser, nuestra personalidad, pero sí lo bastante aproximada para permitir interacciones eficientes entre la persona y el medio ambiente. Un término muy importante es la empatía o la sensibilidad social, que más adelante les voy a dar unos ejemplos. Y dominio del entorno. El área de funcionamiento humano seleccionada con más frecuencia como criterio de salud mental es la capacidad para manejarse en la realidad. Aquí incluye la satisfacción sexual y el amor, la adecuación en el amor, el trabajo y el tiempo libre. ¿Cuántas parejas no terminan con problemas de relación porque no manejan adecuadamente esto y la relación se va deteriorando? Adecuación en las relaciones interpersonales, habilidad para satisfacer las demandas del entorno, adaptación y ajuste y resolución de problemas. Podemos también resumirlo en otros conceptos que definen a la salud mental: la felicidad, la satisfacción, el optimismo, el bienestar, la calidad de vida. ¿Sí? Es otra forma de resumir lo que sería la salud mental. Sigamos pensando y sigamos reflexionando que muchas veces ponemos nuestra salud mental en el último lugar. Nosotros, que somos trabajadores de la salud mental, trabajamos directa o indirectamente con pacientes, ponemos en último lugar a la salud mental. Nos preocupamos por las drogas, nos preocupamos por nuestro peso, nos preocupamos por el consumo de alcohol. Además, aquí como hablamos de una interrelación entre el organismo y el cerebro, porque somos una entidad única, pues las enfermedades crónicas van a afectar a la salud mental y la salud mental va a afectar a las enfermedades crónicas, porque si yo tengo una enfermedad, digamos esquizofrenia, difícilmente voy a hacer un cuidado de mi salud física. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos que intervenir los trabajadores de la salud mental para ayudar a esos enfermos y a su familia a que esos pacientes crónicos, ¿sí?, tengan la mejor salud mental posible dentro de patologías tan graves como esquizofrenia, trastornos del neurodesarrollo. Y van de la mano, insisto, no podemos separarlas, no debemos separarlas, debemos verlo como que todo va de la mano. Esta es una frase de Rotary que dice: se beneficia más quien sirve mejor. ¿Qué nos quiere decir esto? Que somos seres sociales y que el dar, ¿sí?, nos va a dar mucha más satisfacción que el recibir. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes están en alguna ONG? ¿Cuántos de ustedes trabajan en un servicio social? Digo, no es que tengan que contestar, esto es una, como quieran, es una autoevaluación. ¿Cuántos de ustedes están en una ONG? ¿Cuántos de ustedes participan en actividades sociales que beneficien a su comunidad? Pues ya no digamos a su comunidad, a la colonia en la que viven, a la cerrada en la que viven, ¿sí? Se nos dificulta mucho. Desgraciadamente en este sexenio, bueno, cuatrienio, las ONG han perdido mucho del aporte económico
que recibían en sexenios anteriores. Y ONGs muy serias, con auditorías, porque actualmente tener una ONG están súper vigiladas por el SAT, entonces difícilmente hay desvíos de recursos, malos manejos, etc. Y sin embargo el gobierno, como ha hecho muchas cosas, de tajo cortó el apoyo a las ONG. ¿Cuántos de ustedes se han involucrado en la polio? Yo sé que son jóvenes, no saben lo que es la polio, nunca han visto un paciente con secuelas de polio, el doctor Valderrama sí. A mí me tocó ver muchachos o hombres ya con secuelas de polio irreversibles, y sin embargo no lo hemos podido erradicar. Estamos a muy poco, nada más que a 2 países en vigilancia epidemiológica. Mas, sin embargo, nos encontramos con otro problema. En México faltan vacunas, y faltan las vacunas de la polio y del sarampión, difteria, tosferina, tétanos, ¿sí? Y esas campañas ya no eran como antes. Probablemente vamos a tener problemas de algunas epidemias, ojalá se puedan controlar a tiempo, de muchas enfermedades, esperemos que no incluya nuevamente a la polio. Nos dice la actual directora de Rotary, imagina qué puedes hacer por ti y por tu país, por tu comunidad. Aquí en San Luis Potosí está esta ONG que es Música para la Vida, donde en comunidades de bajos ingresos, una forma de integrar socialmente a ese niño en una forma sana a su familia y a la comunidad es a través de darles clases de música. Son 4 horas diarias. Esta organización les da los instrumentos, acaban de recibir un donativo de Canadá de muchos instrumentos, tienen una orquesta, algunos de ellos han desarrollado las habilidades suficientes para integrarse ya a orquestas más profesionales, pero pues estas organizaciones necesitamos que nosotros les ayudemos, porque el dinero no les llega del cielo, no les llega del gobierno, y hay que trabajar mucho para obtenerlo. Esta fundación que tiene muchísimos años, Micho y Mau, para niños quemados, ¿sí? Esta organización, cuando un niño se quema y no hay suficiente infraestructura en la ciudad o en el pueblo donde se quemó, ellos llevan a estos niños a Galveston, se encargan de todo: hospitalización, traslado en avión privado, documentación para que puedan pasar migración en Estados Unidos, no solamente el niño, sino el familiar que los acompaña. Entonces, es importante servir. Si no servimos para nuestra comunidad, estamos dejando de lado muchos satisfactores. ¿Cuántos de ustedes se dan tiempo para meditar, para relajarse, para pensar qué hicieron en el día? ¿Cuántos de ustedes hacen ejercicio cotidianamente? ¿Cuántos de ustedes hacen ejercicio como el senderismo? Impuse a propósito el senderismo, porque es una actividad que se realizaba, es una actividad muy completa, y bueno, no sé si lo debo decir, pero bueno, la directora de la clínica Memel es una apasionada, la doctora Sara Navarro, del senderismo, y constantemente publica fotos donde es una actividad muy completa que podemos hacer sábados, domingos o todos los días en el Parque Tangamanga. Tenemos el Parque Tangamanga 1 y 2, y ahí pueden hacer senderismo, ejercicio, lo que ustedes quieran. ¿Cuántos de ustedes revisan las horas y la calidad de su sueño? Si tienen dificultad para evaluar su sueño, pues ya hay aplicaciones en los teléfonos inteligentes, con los relojes inteligentes, que hacen un registro diario de cómo durmieron, de cuántos sueños REM, de cuántos despertares, y les ponen una calificación, y así ustedes pueden decir, bueno, yo creí que había dormido muy bien, no me levanté muy descansado, mas sin embargo, pues el
El aparato me dice que mi calidad de sueño fue bajo. ¿Qué puedo hacer para mejorar ese sueño? ¿Cuántos de nosotros hacemos psicoterapia para nosotros? Vamos a sesiones de psicoterapia que nos ayuden a estar conscientes de nuestras limitaciones, de nuestras actitudes, porque recordemos, estamos ante pacientes con enfermedades mentales y necesitamos saber cómo estamos. La convivencia con familiares o con amigos es muy importante. Dice no te subas en eso, te hará llorar. ¿Sí? Acuérdense, tenemos que saber acerca de nuestro índice de masa corporal y tenerlo en lo mejor, porque si no, el día de mañana está totalmente y completamente demostrado que la diabetes, la hipertensión, la depresión, las enfermedades crónicas se asocian a un índice de masa corporal, y entre más nos tardemos va a ser más difícil, porque se crea un mecanismo en donde yo me voy adaptando a la obesidad, ¿sí? A pesar de que es una situación difícil de manejarse en la vida diaria, nos vamos adaptando. Conclusiones. Es claro que nuestro país tiene muchas deficiencias en la atención a la salud y en particular en la salud mental. La COVID puso en evidencia la necesidad de una mayor atención mundial de la salud mental. ¿Se ha mantenido esa tendencia? Pues aparentemente sí, pero yo creo que no. ¿Sí? No voy a poner ejemplos, pero creo que se le puso un poco de atención, sin embargo no la suficiente. En este sexenio se creó un nuevo programa de salud mental con una serie de metas. Entre ellas la que más llamó la atención fue que iban a desaparecer los hospitales psiquiátricos, ¿verdad? Está publicado como tal. La idea no es desaparecerlos. Primero, no se va a poder, porque no hay el dinero suficiente. Segundo, ¿qué se va a hacer con esos pacientes? Esos pacientes en otros países están en centros integrados a la comunidad de donde vienen, a la colonia, ¿sí? Hay que crear esa infraestructura, hay que crear y preparar a ese personal que va a manejar a los pacientes crónicos para que estén de día en estos centros de salud, en estos centros de atención, en estos centros de convivencia, y que después vayan a dormir a su casa. Y eso requiere mucho dinero, y pues el gobierno ya no haya cómo sacar dinero de dónde para otras cosas que no son la salud mental. Vuelvo a insistir, nosotros somos líderes y por lo tanto debemos ser los primeros en hacer una autoevaluación de nuestra situación, ya que tenemos enfermos afectados de su salud y de su salud mental, y ellos necesitan recibir la mejor atención de un profesional en las mejores condiciones. Y me refiero a enfermeras, trabajadoras sociales, personal de intendencia, psicólogos, psiquiatras, cualquiera que esté relacionado con pacientes con salud, con enfermedades mentales. En esta conferencia he intentado para que reflexionen, para que se evalúen y para que vayan pensando qué van a corregir de estos factores que yo les he hablado a favor de una salud mental mejor, puesto que esto está jugando en contra de ustedes, de su familia y de sus pacientes. Recuerden que nadie va a cuidar nuestra salud como nosotros. Entonces con esto termino y bueno, quisiera saber si